Buenas. Daremos comienzo con la clase número 17 de las epístolas carcelarias. La palabra es Colosenses capítulo 4. La escena es oración. Punto 1. Lección para el amo. Versículo 1. Punto 2. La vida de oración y evangelización. Versículo 2 al 6. Punto 3. Envía de a 2. Versículo 7 al 9. Punto 4. Presentación, saludos y petición. Versículo 10 al 18. Leamos el versículo 1. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, consciente de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Habla acerca de la elección para los amos. Dijo, amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. Y dijo, consciente de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Aunque sea alguien superior, tiene que obrar de tal manera que no sea reprendido por Dios. En Proverbios 21, versículo 2, a cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Cuando uno se ve, parece que está en lo correcto, pero Dios ve ese corazón. Los que emplean tienen que tratar a los empleados proporcionándole lo que es justo y equitativo. También tiene que comprender la situación de la persona que emplea. El que está en plano superior tiene que tratar equitativa y justamente, siempre pensando que también será juzgado por Dios. Si el que está sirviendo ve que en ocasión el superior hace mal, podrá dirigirse con corazón de fidelidad individualmente y sugerirle. Pero para que se cumpla en todas las cosas debe dejarlo en las manos de Dios. Saúl quiso matar a David varias veces. David sufrió mucho tratando de escapar. David tuvo oportunidades para matar a Saúl. Pero David no mató a Saúl, sino que lo dejó todo en las manos de Dios. David, sabiendo que es siervo ungido de Dios, lo dejó en las manos de Dios. Dice la Biblia que todo poder es nacido de Dios. Si discute entre los señores y siervos, ambos terminarán destruyéndose. Cuando el superior ve a su siervo en incapacidad, debe de ser paciente y esperar.
Debe aconsejar con amor y guiarlo por buen camino. Entonces, algún día podrá volver por el camino correcto. Por ejemplo, cuando los padres crían a sus hijos, aunque no le agrade varios aspectos de su vida, cuando lo corrija con amor y lo guíe por el camino correcto, algún día el hijo volverá al camino correcto. Que el superior sepa que Dios está sobre ellos y por eso deberá tratar justo y equitativamente. Punto 2. Vida de oración y evangelización. Versículo 2 al 6. Versículo 2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Perseveren en la oración siempre. Dice que despiertos perseveren en oración con agradecimiento. Hay que dedicarse a la oración, es la prioridad. Porque es el tiempo de la oración, es el momento más importante en que uno entra en relación con Dios y le comunica cómo está. Cuando estaban batallando Israel y Amalek, Moisés subió a las montañas y oró a Dios con las dos manos levantadas. Ese poder de la oración fue transmitida a Josué, que estaba en el campo de batalla. Cuando las manos de Moisés por cansancio se bajaban, Israel perdía contra los amalecitas. Pero cuando Moisés tenía las manos levantadas y oraba, Israel le ganaba a los amalecitas. De esta manera los fieles recibimos poder de Dios cuando oramos. Cuando no oramos no podemos hacer la obra espiritual. Jesús también le dijo a sus discípulos que este espíritu no puede ser echado sino es solo con la oración. El diablo lucha para quitarnos el tiempo de oración. Si nosotros perdemos el tiempo de oración, perdemos la fe. Nos quitan el poder. La pasión se entibia. También el corazón de amor por Jesús se entibia. Entonces perdemos las ganas de seguir trabajando por fe. Si no oramos, el diablo no podemos vencer. Nosotros todos los días debemos orar. Lo mejor es poner un tiempo en la madrugada y tener el tiempo de oración. En Marcos capítulo 1 versículo 35. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. En Lucas capítulo 22 versículo 39. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos a orar. Si Jesús, que es Dios mismo, se tomó la costumbre de orar, nosotros también debemos perseverar en oración. Más importante es tener un tiempo en la madrugada. Hay que formar la costumbre de orar. Entonces recibiremos la gracia de Dios y su poder. También dijo que despiertos oren con agradecimiento.
Primero debemos dar las gracias a Dios por su gracia. También orar agradecido de que Dios nos dará lo mejor. También que esté despierto en oración. Esto es que estemos fortalecidos por el Espíritu Santo y oremos en espíritu. Debemos orar guiados por el Espíritu Santo y la verdad. Versículo 3. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Dijo que intercedan por nosotros. Nosotros se trata de Pablo y los ministros. Los fieles deben interceder por los ministros. El contenido de la oración es que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. Debe interceder para que los ministros puedan proclamar bien la palabra de Dios. Si los fieles oran por los ministros, pueden los ministros proclamar el Evangelio de Dios con valor. Los líderes, ministros, es la tubería de vida entre Dios y los fieles. Desde el olivo hasta el candelabro hay una tubería de oro y por medio de ella provee el aceite. El pastor es como esa tubería de oro. A través del ministro se suministra el aceite de la gracia de Dios a la iglesia y a los fieles. Si esa tubería se tapa, no se puede recibir el aceite de la gracia. Por eso hay que interceder por el ministro y orar colaborando para que todos puedan recibir la gracia. Si los fieles interceden fervientemente por el ministro, Dios le dará a ese ministro gran gracia para que pueda transmitir la palabra de Dios y que sea de gracia para todos. Si el pastor, ministro, quisiera hacer todo solo, se cansará y terminará agotado. Cuando Moisés estuvo orando, como estaba cansado, bajó las manos. En ese momento, Aarón y Hur sostuvieron los brazos de Moisés, por lo que no se bajaron las manos. Colaboraron y se ayudaron, por lo que Israel salió victorioso de la guerra. Hay personas que están colgados de los brazos del ministro, sabiendo que esto cansa más. Al ministro le está costando mantener el ministerio, pero hay gente que trata de bajar su brazo. Lo baja.
Nosotros debemos sostener los brazos del ministro y ayudarle, si no perderemos. Nosotros debemos sostener los brazos del ministro y ayudarle colaborando. Pero hay gente que quiere tirar todo abajo. Dijo que debemos ayudar. Hay varias maneras de ayudar a los ministros. Primero, interceder. Orar por los ministros. Segundo, acercarse al pastor o al ministro y trabajar juntos. Tercero, ayudarle con ofrendas materiales. Cuarto, cuando el ministro sea insultado, recibir ese insulto en su lugar. Cuando se presente una pelea entre un ministro y un miembro de la congregación, ser una persona que, aunque sea insultado en lugar del pastor, procurar resolver la situación. Siempre se va a presentar quienes calumnien e insulte a los pastores obreros. En ese momento en que uno tome esa responsabilidad y solucionar el problema, aunque sea insultado en su lugar. Quinto lugar, otra manera de ayudar al ministro, los de la congregación, es cubrir las faltas de los líderes. Porque los obreros también, como son personas, tienen sus falencias. Noé se durmió desnudo, embriagado. Ham divulgó esa situación. Pero Sem y Jafet, caminando de espalda, cubrieron esa desnudez. Como resultado, Ham fue maldecido. Sem y Jafet recibieron bendición. Ham no había mentido, había dicho la verdad. Pero Ham fue maldecido. Porque en ese tiempo Noé era profeta levantado por Dios. Si se divulgan las faltas del profeta, es de pérdida para la evangelización. Es lo mismo para el día de hoy. Como Sem y Jafet, caminando a espalda, cubrieron la falta de Noé, no salió perdiendo el movimiento de la verdad de Dios, por eso fueron bendecidos. Aunque diga la verdad, pero hace daño a la iglesia y a la obra de la verdad, entonces es más correcto cubrir la falta. Y dijo, nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Esto es el Evangelio. Dijo que estaba atado, o sea, que Pablo estaba diciendo que está preso. Versículo 4. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Si los fieles de la congregación oran mucho por sus líderes, puede ese líder anunciar con valentía y claridad el secreto del Evangelio.
Si observamos a esa iglesia que está creciendo y el ministro predica con poder la palabra de Dios, vemos que hay muchos que oran en esa iglesia. Si los fieles creyentes interceden mucho, la iglesia crecerá y los mismos miembros de la iglesia recibirán gracia. Versículo 5. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Dijo, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aquí los que no creen en Cristo son los incrédulos. En cuanto a los incrédulos, que aproveche al máximo cada momento oportuno, que no debe desperdiciar el tiempo. Hay que redimir bien el tiempo y hacer la obra de Dios sin desperdiciar el tiempo. Es decir, que al relacionarse con incrédulos no desperdicien el tiempo en las cosas que no son de obra de la fe. Los creyentes deben con sabiduría aprovechar cada momento oportuno usando para la obra de fe. Versículo 6. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Cuando un creyente hable, dijo que siempre sea amena y de buen gusto. Hay un dicho que dice que con una palabra puede pagar 10 millones de dinero endeudado. Según cómo hable, puede ser de gracia o hacer caer en prueba a la otra persona. Los creyentes debemos hablar siempre palabra con gracia. Dice con palabras amenas como salsonada. La sal se tiene que derretir para dar sabor. Es cuando puede dar ese sabor salado. Entonces será capaz de hacer su trabajo. De igual manera, si la sal permanece como está, tratando de revelarse a sí mismo, entonces no podrá dar sabor. Que la sal se derrita y desaparezca significa que se sacrifica. Los creyentes, donde quiera que vaya, tiene que sacrificarse, tiene que derretirse. Entonces, aunque no se vea, podrá dar sabor. También cuando queremos ahumar el pescado, echamos la sal. Esto es para que no se pudra. Y la sal es indispensable para las personas. Sea rico o pobre, rey o mendigo, a través de la sal obtendrá la salud. Pero la sal no es tratado bien, no tiene reconocimiento. La bolsa de sal no lo pone en el respaldo de la cama o en la habitación principal. Sino que lo coloca en el depósito o en un rincón.
El creyente no es tratado bien en el mundo. Nadie los tiene en cuenta. Pero la sal es necesaria. Esa sal puede dar sabor, puede impedir la putrefacción. También para hacer kimchi, ensalada típica picante coreana, es necesario dejar macerada el akusai en la sal para que se suavice. En el libro de Mateo también dijo que somos la sal de este mundo. Debemos llevar una vida como la sal, una vida sacrificante. Una vida que da sabor. Una vida que impide la putrefacción. También que suaviza la vida para que todos puedan estar en armonía. Si vemos otra vez el versículo 6, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, dijo. Nosotros los fieles debemos primero vivir en medio de la gracia. Vivir en medio de la verdad y guiado por el Espíritu Santo. Por eso todo lo que diga sea amena y de gracia para todos. Por eso cada uno debe hablar amena y que sea de armonía. Nosotros, guiados por el Espíritu Santo, obedeciendo la palabra de la verdad y haciendo uso de la fe, debemos hablar con gracia con todos. Hay quienes solo pelean, provocan peleas. Eso no es ser suave ni de buen gusto. No está en buena unión con otros. Hay que desechar eso. Siempre debemos hablar en medio de la fe y en medio de la gracia. De manera que sea de gracia y de virtud para todos. Sea pacífica y de beneficio para otros. Entonces así serán uno para la gloria de Dios y alabarán a Dios. Debemos usar la fe y en medio de la gracia decir las palabras amenas y de buen gusto. Debemos hablar de tal manera que los que escuchen sientan gracia y virtud. Y que todos tengan comunión entre los creyentes en gracia y sea de bendición para todos. De esa manera den la gloria y alabanzas a Dios. Cuando venía para acá para grabar, escuché alabanzas que salían de la iglesia. Pareciera que los empleados habían llegado a la mañana y estaban dando culto. Al escuchar ese ritmo me sentí en paz. En realidad, sean obreros de la iglesia y todos los fieles deben hablar en medio de la gracia, palabras que sean de edificación. También que sean palabras amenas y suaves. No solo cantar himnos solo por boca, significa que toda nuestra vida debe ser de alabanza y de gloria para Dios. Entonces el Espíritu Santo hará saber las respuestas necesarias para decir.
Punto 3. Envía de a dos, versículos 7 al 9. Versículo 7. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor, les contará en detalle cómo me va. Aquí Pablo está enviando a Tíquico a la iglesia de Colosa. En el versículo 9 dijo, nuestro querido hermano Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor. Pablo había enviado a Tíquico y a Onésimo a la iglesia de Colosa. Pablo le envía por medio de estas dos personas esta carta a los de la iglesia de Colosa. Dijo, les contará en detalle cómo me va, para que los creyentes recibieran consuelo en sus corazones. Dijo, fiel servidor y colaborador en el Señor. Podemos ver que Pablo siempre empleó a personas fieles. Lo mismo y para con los ministros, empleamos a los que son fieles. Si no soy fiel, seré usado por el diablo y fracasaré. Los fieles debemos ser fieles, debemos hacer por fe. Entonces podremos vencer toda la artimaña del diablo. Dijo aquí de Tíquico, fiel servidor y colaborador en el Señor. Alguien que ayudó bien a Pablo. Versículo 8. Lo envío a ustedes precisamente para que tengan noticia de nosotros y así cobren ánimo. Pablo estaba sufriendo en la cárcel y quiso hacerles saber esta noticia a los hermanos de la iglesia de Colosa por medio de este hombre. Pablo se encuentra en la cárcel de Roma. Por eso los hermanos de Colosa estaban preocupados y angustiados por él. Por eso, enviándole la carta de Colosenses, les da ánimo y tranquilidad. Pablo, más que pensar en su situación carcelaria, tenía un amor que pensaba más por los fieles de la iglesia, que quiso consolarlo y darle paz a sus corazones. En el versículo 9 dijo que manda a Onésimo junto. Onésimo es un colosense, también esclavo de Filemón. Aparece en Filemón 1:10. Era esclavo de la casa de Filemón. Pero había robado cosas de Filemón y se había escapado. Encima, haciendo algo en Roma, fue atrapado y encarcelado. Él, estando en la cárcel, se encontró con Pablo y recibió el Evangelio y creyó en Jesús.
Onésimo, después de creer en Jesús, se volvió alguien fiel. Como ayudó mucho a Pablo, Pablo estaba muy agradecido. Ahora, enviando a Onésimo a Colosa, le presenta de esta manera. Pablo no estaba juzgando a Onésimo por el pecado cometido anteriormente. Ahora, sino presenta a Onésimo como querido y fiel hermano. Lo presenta como alguien amado. Aunque en el pasado haya sido alguien que perjudicó a la iglesia y lastimó a muchas personas, si vuelve arrepentido, hay quienes podrán ser de gran bendición para la iglesia, que es usado valiosamente para la evangelización. Hubo gente que era vándalo, pero se hicieron pastor después de creer en Jesús. Esa persona proclamando el Evangelio fue de gran bendición para muchos. Nosotros también no debemos condenar a la persona por lo que hizo antes en el pasado. En el pasado, Onésimo robó a Filemón. Era su siervo, su esclavo, pero huyó de su dueño. Y también por haber cometido otro delito, fue llevado a la cárcel de Roma. Sin embargo, se encuentra con Pablo y al convertirse se volvió alguien beneficioso para Pablo. También de bendición para la evangelización. Y una vasija valiosa para Dios. Punto 4. Presentación, saludos y petición. Versículo 10 al 18. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlo, recíbanlo bien. Aquí dijo Aristarco, mi compañero de cárcel. Aristarco es de Tesalónica. Hechos 20, versículo 4. Ese que lo acompañó a Pablo cuando iba a Jerusalén. Este Aristarco también estaba encarcelado junto con Pablo en Roma. Luego menciona a Marcos, el primo de Bernabé. Él antes había sido alguien inútil para Pablo, pero ahora es alguien beneficioso. Pablo, en el primer viaje misionero, Marcos había acompañado a Pablo. Pero Marcos se cansó por muchos sufrimientos, dejó a Pablo y se volvió desde Panfilia. Eso aparece en Hechos capítulo 13, versículo 14.
Después Pablo salía para su segundo viaje misionero. Bernabé le dijo que llevaran a Marcos porque era su primo. Pero Pablo, como la última vez se había escapado, le dijo, no puede ir con nosotros. Por Marcos, Pablo y Bernabé discutieron fuerte. En ese momento Pablo y Bernabé se separaron. Eso aparece en Hechos capítulo 15, versículo 37. Marco, que había sido alguien que le hizo la vida difícil a Pablo, ahora dice que es alguien de ayuda. Aparece en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Antes había sido de pérdida, pero después de haberse arrepentido se volvió alguien de bendición. Por lo tanto, como lo estaba enviando a la iglesia de Colosa, les está pidiendo que lo reciban bien. Aunque en el pasado haya sido de gran perjuicio para la iglesia, si ha arrepentido y ha creído en Jesús, deberá recibirlo bien. Versículo 11. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que colaboran conmigo en el pro del reino de Dios, y me han sido de mucho consuelo. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos, dijo. Antes los circuncisos estaban en contra de Pablo. Estaban en contra de Pablo porque no conocían bien el Evangelio. Pero después Justo creyó en el Evangelio y ahora era uno de los colaboradores fieles de Pablo. Por eso dijo, y me han sido de mucho consuelo. El que había estado en contra del ministro se arrepiente y cree en Jesús y ayuda al ministro. Esto ha sido de gran fortaleza para Pablo. Así que, sea quien sea, no excluyamos diciendo el que está en contra, sino pensando en el Evangelio y perseverando con paciencia, entonces Dios lo transformará en el colaborador. En el versículo 12 aparece Epafras. Versículo 12. Les manda saludos Epafras, que es uno de ustedes. Este siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que, plenamente convencidos, se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Epafras es colosense. Vino a visitar a Pablo, que estaba en la cárcel. Fue el que enseñó a los fieles de Colosa. Dijo, el siervo de Cristo Jesús está siempre luchando en oración por ustedes, para que plenamente convencidos se mantengan firmes, cumpliendo en toda la voluntad de Dios. Versículo 13. A mí me consta que Él se preocupa mucho por ustedes y por lo que están en la Odisea y en Hierápolis.
Pablo hizo saber a los fieles de Colosa todo el trabajo que hizo Epafras por la iglesia. Él había preocupado y trabajado mucho por la iglesia. Es bueno hacer saber a la iglesia los que trabajan y obran con esfuerzo por la iglesia. Él ayudó y cuidó de Pablo, que estaba en la cárcel. Nosotros también debemos apreciar a los que ayudan y colaboran con la iglesia y con los ministros. Versículo 14. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas. Aquí presentan a Lucas. Lucas era médico. Fue alguien quien cuidó y atendió a Pablo. Y fue quien escribió el libro de Lucas. Segunda de Timoteo 4:11. Dijo, solo Lucas ha quedado conmigo. Lucas permaneció junto con Pablo y fue fiel hasta la muerte de Pablo. También dijo, los saluda Demas. Demas también fue un buen colaborador fiel de Pablo. Pero después se debilitó su fe y se fue a Tesalónica abandonando a Pablo. Eso aparece en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Este tiempo era antes de que Demas dejara a Pablo, por eso les dice, les manda saludos. Versículo 15. Saludan a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. También dijo que mandara saludos a los hermanos que están en la Odisea, cercanas a la zona de Colosa. También a Ninfas, a la iglesia que se reúne en su casa. Durante la época de la iglesia primitiva había muchas reuniones que se realizaban en las casas. Versículo 16. Una vez que se le haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Está diciendo que una vez que se le haya leído a usted esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea. Esta palabra de la Santa Biblia debe ser leída y aprendida dentro de nuestra iglesia. También mandarle a enseñar a gente de otras iglesias. Versículo 17. Dígale a Arquipo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Aquí Arquipo es hijo de Filemón, que se hizo ministro. También dijo que se ocupe de la tarea que recibió en el Señor y que la lleve a cabo. Nosotros siempre debemos tener en cuenta que este llamado, este cargo, nos lo ha dado Dios y siempre cuidarlo y dar todo por el llamado. Versículo 18. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Pablo, como no estaba bien de la vista, al final de los saludos, en vez de una firma, les mandaba saludos de su puño y letra. También Pablo les dijo, recuerden que estoy preso.
Esto es para recordarle a los fieles que Pablo estaba preso por causa del Evangelio. Significa que debemos ser fieles hasta el final, aunque vengan muchos sufrimientos. Que sin importar qué clase de sufrimientos venga, deberá colaborar y salir victoriosos por fe. Por último, Pablo saluda con bendición, que la gracia sea con ustedes. Debemos ser siempre fieles, victoriosos, que vivamos en medio de la gracia de Dios. Hasta aquí concluimos con la clase número 17 de las epístolas carcelarias. Buen trabajo.